Pantagruel Producciones presenta. Alianza Cultural México-China AC presenta. Muy buenas noches, estamos aquí en Gozarte, el gozo del arte. Yo soy su anfitrión, Guillermo Quijano, y como cada semana estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde Monterrey, Nuevo León, México para el mundo, gracias a la cadena tuvoxtv.com y gracias a la venia y beneplácito y generosidad y apoyo de nuestros amadísimos, queridísimos y bien ponderados patrocinadores. Uno de ellos, Pantagruel Producciones, y el otro de ellos, Alianza Cultural México-China AC. Y pues bien, estamos aquí de vuelta en su programa Gozarte, hoy martes 28 de noviembre, perdón, ya me quiero acabar el año, 28 de noviembre, ya estamos en los últimos días, en la recta final para acabar el año, y el día de hoy, bueno, como mencioné hace un momento, estamos en México, pero aquí este programa es universal, es para todo el mundo. Y el día de hoy se celebra en España. Se celebró porque son como 6 horas más allá. Se celebró el Día de las Personas Sin Hogar. Y en base a eso yo quiero iniciar el programa. Tocaré otros temas, pero quiero iniciar el programa tocando este tema. Las personas sin hogar. Es muy común, por lo menos en México, cuando menos aquí en Monterrey, es muy común ver a los ahora llamados homeless, porque tenemos la costumbre de meter al inglés muchas palabras de uso cotidiano para que se oigan más, tengan más oído, más musicalidad. En este caso, homeless, o sea, una persona sin hogar. Y bueno, pobreza hay en todo el mundo. En algunos lugares más que en otros. Aunque hay lugares donde se ve mucho menos las cuestiones de las personas sin hogar. Sobre esto quiero reflexionar. Sinceramente sí da remordimiento o molestia o malestar ver a una persona que está dormida en la calle, dormida en la banqueta, en la cochera de algún edificio, de algún negocio, o entre las columnas esas que están en el metro, ahí en la estación Cuauhtémoc, que es donde se ve mucho, o que están ahí cerca de la central, o que están, bueno, por ejemplo, cuando cerca del Hospital Civil se ve mucho personas. Esas personas del Hospital Civil son, cuando menos en su mayoría, personas que tienen enfermos en el hospital y no tienen para el alojamiento en otro lugar. No se pueden quedar en el hospital, pero están cerca de su pariente. No son personas sin hogar, simplemente vienen de lejos y no tienen dinero para el alojamiento, pero tienen una urgencia médica. No solo el Hospital Civil, sino cualquier clínica, y más del seguro, que es lo que tenemos más accesible, el seguro popular. A mí en lo personal, cuando veo esas personas, me vienen muchas cosas a la mente. Me pregunto, por ejemplo, yo soy muy curioso, me pregunto su historia, sus motivos, sus razones,
¿Qué fue lo que lo orilló a hacer eso? Claro, no estamos hablando de por qué eligió hacer eso, porque nadie lo elige, salvo algunas contadas ocasiones en que alguien diga voy a hacer un voto de pobreza extrema y me voy a volver vagabundo. Ha habido algunos casos, pero son muy muy contados. Inclusive conozco yo la historia de una persona que tenía muchísimo dinero y decidió volverse vagabundo, renunció a todo, le dejó todo a su esposa, renunció hasta a la familia y se fue. Más tristeza me da no solamente el que esas personas estén en esa situación, sino que más tristeza me da ver que son invisibles para la gente. Más tristeza que el hecho de que esté ahí, me da más tristeza el hecho de que pasa gente por ahí y a veces te hablan, te piden algo de dinero o algo de comer o etcétera. Y realmente pasan por ahí 20 o 30 personas, tú las ves y dices cuáles son las probabilidades matemáticas de que de esas 20 o 30 personas que pasan, ninguna tenga unos cuantos pesos que le pueda dar. Realmente no es así, simplemente no les quieren dar. Yo entiendo también cierta perspectiva, hay que ser objetivos, hay que ser conscientes. Existen algunas personas que hacen eso sin necesidad, como propiamente es una estafa, un timo. Mueven la lástima de las personas, pero claro, hay grandes artistas de la estafa, hay excelentes actores, pero yo creo que hay ciertas pautas básicas que uno, prestando cierta atención, puede más o menos darse la idea cuando son los famosos piñeros o cuando es real. Hay veces que tú los ves y se nota a leguas que son piñeros, que es piña. Es un coloquialismo que es una palabra coloquial que tenemos aquí o que se usaba más antes para referirnos a una persona que está haciendo una estafa. Entonces, sí, existen esa clase de personas, yo las he visto. Yo creo que muchas personas tenemos anécdotas de veces que le dimos algo a alguien y tiempo después, por ejemplo, que te sacan unas moneditas y dicen, es que me faltan 12 pesos para completar el camión para regresarme a mi casa, a Cadereyta, a Reynosa o lo que sea. Y te sacan ahí, a mí estoy contando algo que me pasó y pues tú te conmueves y pues ayudas y 3, 4 semanas o incluso esta parejita la he visto en el centro y lo he visto en varios puntos de la ciudad desde que yo era estudiante. Estamos hablando en esa etapa, estamos hablando de unos 7 u 8 años y los veo yo y digo, porque traen la misma cantaleta y digo yo, en 8 años no han podido juntar 12 pesos para, para regresarse. Entonces sí, hay piñeros, sí hay tramposos, sí hay estafadores, pero pues también hay gente necesitada. Una de las maneras más comunes que tiene uno para más o menos creerse que es real, hay personas que no te están pidiendo necesariamente dinero, sino que te están pidiendo, por ejemplo, un taco, comida, un vaso con agua o algo para comer, algo para beber. Ok, entonces ahí ya no puedes pensar tanto que es una estafa porque no te está pidiendo dinero, te está pidiendo comida. Estamos hablando de alguien que realmente tiene hambre. Incluso también hay algunos que no te están pidiendo regalado. Te dicen, te lavo el auto, te barro la banqueta o algo que necesites, algún trabajito que necesites a cambio de
de unos cuantos pesos. Estamos hablando de gente muy honrada, muy honesta, que en realidad no está acostumbrada a pedir o no quiere pedir, sino que se ve en un apuro, en una necesidad. Y hay veces que te dicen, es que me asaltaron. Y a veces hasta traen golpes. Lo digo porque casualmente, justamente anoche me tocó ver a una persona que tenía así el brazo lastimado, con sangre incluso, y la cabeza, una herida abierta en la cabeza. Y él decía que lo habían asaltado. Entonces, pues ya es más creíble, ¿no? Inclusive hay veces que tú los ves y que están impedidos y que, claro, hay algunos que hacen trucos. Por ejemplo, de repente ves a algunos sin brazo y no es que no tenga el brazo, es que se lo zafa de una manera y se lo acomoda de una manera que se lo esconde. Y es cierto, ese truco existe, lo he visto. Entonces, ya no sabe uno a veces qué creer. Ya no estamos en la vieja época en la que tú ibas a, vamos a decir, a una mueblería y decías, es que necesito este mueble, y decías en abonos, y ni siquiera te pedían que dieras un aval o que dieras una garantía, ni que firmaras nada. Con tu palabra bastaba. Solo con tu palabra. Y la gente era tan honesta que el día que tocaba pagar y no tenía el dinero, llegaba y decía, hoy me toca pagar, pero no tengo dinero, no quiero esconderme, vengo a pedir más plazo. Y se lo daban. ¿Por qué? Porque la gente cumplía. Lo crean o no, amigos, estoy hablando del mismo México, estoy hablando del mismo Monterrey, del mismo Guadalupe, hace, inclusive diría yo, no tantos años. Hace todavía 30 años había mucha confianza entre la gente. Es más, incluso me atrevería a decir que hace 20 años no estaba tan mal la situación. En cambio, ahora vemos documentales de personas que trabajan limosneando, pidiendo limosna, se van a un crucero, a un punto donde hay mucha gente, muchos autos o muchos peatones, y se levantan 500 pesos diarios, y luego llegan a sus casas y se ponen ropa bien y traen carros y traen una buena casa y traen el refri lleno. Pues con 500 pesos diarios, ¿quién no? Les he de decir que muchos trabajadores, licenciados, arquitectos, ingenieros, abogados, no se ganan el equivalente a 500 pesos diarios. Al menos sé que yo, como licenciado en ciencias de la educación, no los gano. Inclusive hay maestros que llevan tiempo sin paga. Llevamos, dijo el otro, ¿sí? Desgraciadamente me encuentro en esa situación. No tan grave como los que llevan un año que no les pagan, pero pues aquí andamos. Son cuestiones que existen. Y ya te empiezas a plantear, ¿no será buen negocio irnos a limosnear, Darío? A lo mejor sí. Ya te lo empiezas a plantear. Y bueno, había incluso películas. Hay películas, por ejemplo esta con Verónica Castro, Que Dios se lo pague, que muestran situaciones así. Y otras muchas que podemos mencionar del cine mexicano. Aunque debo decir que México no es país exclusivo de los llamados piñeros. Les llaman de otras formas en otros lados, pero en todos lados hay. En España también hay, ahora que mencionamos España. En Estados Unidos y en muchísimos lugares. Hay artistas de la estafa que juegan la carta de la lástima de 1001 maneras.
pues no hace mucho, hace que será como 1 año y medio, 2 años, que estaba de moda un rapto, un estilo de rapto en el que tú veías un niño pequeño llorando, perdido, con un papelito en la mano, con una dirección. Y tú ibas y lo ayudabas y ay niño, estás perdido, y sí, estoy perdido, y que aquí es donde vivo, pero no sé llegar, y llorando el niño, un niño pequeño, y te mostraba la dirección, y tú, buena gente, lo llevabas, y nada, te secuestraban llegando ahí. Entonces, ya a veces uno no sabe de qué fiarse, porque desgraciadamente en lo más sagrado hay trampa. Desgraciadamente la carta de la lástima juega papeles muy importantes para la explotación del prójimo en muchos y tantos aspectos. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Algunas personas, me atrevo a decir que yo soy de esas personas que nos somos muy sensibles y nos duele mucho ver ciertas situaciones, y a veces no traemos, y con dolor pues no traemos. A veces algo te da mala espina, si te da mala espina pues no das, pero hay veces que te conmueve un poco y puedes hacerlo, o sea que se conjugan esas dos cosas, y bueno, pues ayudas, y hay quienes te dicen, hay quienes nos dicen, pero es que tú no sabes si es realmente una necesidad o no. Pues no, yo no sé si es realmente una necesidad, pero si acaso lo fuera, pues una ayuda no está de más. Ahora, si no fuera realmente una necesidad, realmente no me estoy quedando pobre. Es un algo que a lo mejor para mí no es mucho, pero para otros puede hacer la diferencia, puede completarse un taco o una soda. Entonces, pues realmente no nos hace ni más ricos ni más pobres. Y yo soy de esas personas que piensan que, pues bueno, si él me engañó, allá él. Yo voy a tener la conciencia tranquila de que hice algo. Y él va a tener la conciencia tranquila o intranquila, ya dependerá de su moral. Pero si alguien te engaña, pues ya no queda por ti. Yo sé que es algo muy poco práctico, y realmente yo me jacto de ser una persona muy práctica y muy racional en muchísimos aspectos, pero hay ciertas cosas que el corazón de pollo no te deja. A final de cuentas somos humanos y sentimos, y a mí me puede el sufrimiento de la gente porque yo también soy parte de la humanidad. Y yo siempre he pensado que si podemos apoyar al prójimo en algo, lo que sea, bienvenido sea. Me enteré que hay algunas personas que están adoptando un sistema europeo. Un sistema europeo en el que tú vas a una cafetería y vas y dices, dame 2 cafés, dame un café y otro pendiente. Y pagas los 2 cafés y te dan uno. O dame un sándwich, y otro pendiente. Y pagas 2 sándwiches y te dan uno. Y no es que sea un 2 por 1 al revés, que pagas dos y te llevas uno. No, es que es ese sistema de pendiente. Cuando ya están por cerrar, llegan los indigentes de la zona y preguntan si hay algo pendiente. Y sí, hay un café, hay un sándwich. Y ya les van dando lo que la gente ya pagó. ¿Sí? Gana el indigente porque come. El negociante no pierde nada porque se lo están pagando, no lo está regalando.
Y pues si a esas personas les nace y dicen ni más rico ni más pobre por un lunch o por un café, pues adelante. Yo creo que yo creo que ahí todos ganan. El indigente porque come, el negociante vende más, no regala su comida y además ayuda al indigente. Y el que ayudó, pues gana un alivio espiritual, una palomita ahí en la conciencia. Que quieras que no, esas cosas te ayudan a descansar mejor de noche. Quieras que no. Claro, yo sé que hay personas que no les importa y que no les afecta y que les pasa de noche y que ni cuenta se dan. O, bueno, allá ellas. Yo soy de las personas que duermo mejor de noche cuando hago algo así. Y yo creo que es algo inherente al ser humano que cuando apoyas o ayudas a otro, algo sientes. Algo debes de sentir. Independientemente que la persona te lo agradezca o no te lo agradezca. En ese sistema, por ejemplo, el indigente no va a saber que fue Darío el que le pagó un café o que fue Chuchito el que le compró un sándwich. No lo va a saber, no se lo va a poder agradecer. Pero cuando haces caridad, no buscas elogios, no buscas eh, gratificaciones de ninguna clase, ni siquiera verbales. Cuando realmente haces caridad, tú quieres ayudar. Hay personas que ayudan a otros, conocidos o no conocidos, y aparte imponen condiciones. Si tú vas a ayudar, no tienes por qué poner condiciones. Hay otras figuras públicas y políticas que hacen algún trabajo de caridad o dan algo a la comunidad o dan algo a alguien y casualmente hay reporteros y paparazzi cerca que los graban en el momento y a veces hasta posan para la foto para el periódico o para la revista. Yo creo que eso está mal. Yo creo que eso está mal porque cuando haces caridad lo haces desde el anonimato. Lo haces porque quieres hacerlo, no por vanagloriarte ante los demás. Eso no es caridad. Y es más, hay personas que se toman la foto con el indigente al que están dándole un dinero. Estás exhibiendo al pobre hombre. Desde mi punto de vista, a mi parecer, estás exhibiendo a la persona necesitada, que se deja exhibir, que se deja humillar, porque eso es una humillación por necesidad. ¿No creen que acaso esa persona se siente mal de ser exhibida? ¿No creen que acaso esa persona, pese a que esté en la calle, tenga algo de orgullo y dignidad? Que diga, yo no aguanto eso. ¿No creen que es posible que a algunas personas les duela más la exhibición de lo que sienten la ayuda? Finalmente somos seres humanos y somos criaturas con orgullos, con egos, con vanidades, con dignidad. Y si tú vas realmente a ayudar a alguien, no tienes que hacerlo a costa de su dignidad. Pienso yo. A veces nada nos cuesta. No te digo que le abras la puerta de tu casa al homeless, porque seamos honestos, eso tampoco es muy inteligente. En las épocas en que vivimos es algo demasiado riesgoso. Si tú tienes el buen corazón de hacerlo
y dices, voy a afrontar la consecuencia, si dices, voy a arriesgarme, pues bueno, muy tu decisión, muy tu casa. En estas épocas ya es algo que... Y es que a veces es difícil. Es difícil porque quisieras ayudar, pero sabes que a veces la gente ya no es tan buena como antes. Y a veces la gente es abusiva y tú no sabes cómo pueda reaccionar la otra persona, porque esa es otra cuestión. Hay un mito muy generalizado. Normalmente le tienen cierto miedo a las personas de la calle. Y quiero aclarar ese punto. Hay personas que creen que le tienen miedo a los vagabundos, a los indigentes, a los homeless, porque creen que los van a asaltar. Y realmente sí hay casos, pero son muy aislados. Normalmente los asaltantes no son vagabundos. Normalmente los vagabundos no son asaltantes. A veces el asaltante es alguien que no tienen que no tiene ni siquiera pinta de asaltante. Hay otro mito muy generalizado de que las personas que viven en la calle están mal de la cabeza. Y sí, hay personas que están con problemas de facultades mentales en la calle. A veces están en la calle por esos problemas en sus facultades mentales. Supongo que habrá casos en los que el caer en la calle a algunas personas les afecta en sus facultades mentales porque son golpes muy fuertes. Y hay personas débiles mental o emocionalmente que no resisten esos golpes tan fuertes. Y la verdad es que esos golpes tambalean a cualquiera. Recuerdo el caso de una persona que aquí fue un caso de fortaleza. Él tenía millones, los malgastó, los perdió por andar con mujeres y despilfarros. Y tuvo el coraje de ponerse un delantal y ponerse a preparar tacos, churros, tamales y vender de puerta en puerta. Eso se llama cambaseo, vender de puerta en puerta, habiendo sido millonario. Eso es fortaleza. Recuerdo un caso, no es un caso famoso, es un caso que yo conocí porque vivo por esa zona. Estoy hablando de hace muchos, muchos años, aproximadamente unos, todavía estaba ahí hace unos 15 años, pero estoy hablando hace unos 20 años. Había un indigente por la zona de Mitra Centro que se llamaba Mike. Todos lo conocemos por Mike. Y él sí tenía algo de problemas en su cabeza. Pero la historia, bueno, esta es la historia que me contaron. No sé, no puedo asegurar que sea la cierta, pero es algo muy triste. Él era estudiante de medicina. Él era un alumno brillante de un promedio de 98 en medicina, en la facultad de medicina, que hay que decirlo, cuesta lo suyo. Pero según me contaron, un día recibió una llamada, él era foráneo, y en la llamada le explicaron que su familia, toda su familia, su madre, su padre, sus hermanos, habían muerto en un accidente. Y él no tuvo la fortaleza de aguantar esa noticia y poco a poco empezó a degradarse mentalmente.
y empezó a volverse más sucio, más descuidado con su higiene, más descuidado con todo, siendo una persona brillante, porque hay que aclarar. La inteligencia cognitiva es una cosa que no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. A veces vemos personas brillantes en una materia o en un área, pero son un desastre como personas, en lo personal. No resisten los rechazos amorosos, no resisten las críticas, no resisten las burlas, no resisten los problemas pequeños, no resisten el estrés. Y es que eso es inteligencia emocional. Y la otra es inteligencia cognitiva, muy valorable, por supuesto. Pero la inteligencia emocional es la que nos permite vivir felices, en paz, tranquilos y cuerdos esta vida de locos que vivimos hoy en día. Entonces, la inteligencia emocional puede desarrollarse, según Daniel Goleman, el cual escribió un libro muy interesante que recomiendo ampliamente, llamado precisamente Inteligencia Emocional, que les recomiendo ampliamente que lo lean. Total, que tú no sabes la historia de esa persona, y si la supieras, tal vez la comprenderías un poco, y eso podría ablandarte. Como te decía hace un momento, no estoy diciendo que dejes vivir bajo tu techo a cualquier homeless que se te atraviese. No es seguro, y también tenemos que preservar un poco nuestra propia seguridad. Tú puedes ver a una persona muy normal y no sabes qué está cargando en su costal interno. Pero no nos hace daño si nos sobran 5 pesos, 10 pesos, que a veces nos los gastamos en tonterías por gastar. A veces vemos algo en la caja y no es que nos guste mucho, pero me alcanzan, son 5 pesos. Me sobran 5 pesos, aquí están. Y ni te interesa eso. Nada más que lo viste y como que te dio el impulso de comprarlo. Por eso los ponen en la caja, se llama compras impulsivas de último minuto. Tú no ibas por eso, pero lo viste en la caja y te sobró, por eso te lo ponen baratito. Pues échamelo. Entonces, 5 o 10 pesos para ti te los gastas quizás en tonterías. Para ellos puede ser comerse, aunque sea unos frititos de esos que están en la caja registradora. Si te sobra comida y corazón para darle un taquito a alguien, ¿por qué no? Si eres de esas personas que está pensando en el diezmo, de que él debe dar el diezmo para que el flujo del dinero no se detenga, bueno, tú puedes dar el diezmo a la iglesia, es tu decisión, pero también espiritualmente hablando, es correcto también brindar el diezmo a los pobres. Y no sé, quizás tu diezmo, si quieres aplicarlo del diezmo por una cuestión humanitaria o espiritual o kármica o simplemente por buen corazón, y no eres de una iglesia o de una religión, puedes aplicarlo de esa manera. Finalmente es tu dinero, tú decides qué hacer con él. Hay personas de muy buen corazón que hacen sus cadenas, por ejemplo, dando consejos de cómo ayudar a los demás. Si lo aplican es otra historia. Bueno, fuera que lo aplicaran todas las personas que, por ejemplo, una cadenita de WhatsApp que
que me llegó hace poco que decía, carga en tu maletero de tu coche ropa vieja que ya no quieras, y colchas y cobijas viejas que ya no quieras, chamarras viejas que ya no quieras, y cuando veas en la calle, ahora que son épocas de frío, cuando veas en la calle a un indigente que está pasando frío, detente y bríndale algo de lo que traes en el maletero. No es mala idea, pero las personas que me lo enviaron, yo quisiera verlas haciéndolo, porque también somos muy dados a decirle a los demás que hagan y nosotros no lo aplicamos. Si estamos tan cerca de épocas navideñas y que todo el mundo dice que el espíritu navideño y que la generosidad y que el dar en lugar de recibir y que los corazones de buena voluntad y las personas de buena fe y etcétera, 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 pues apliquémoslo. Es un poco triste, irónico, diría yo incluso, que eso sea aplicable solamente una temporada al año. Me parece irónico y hasta gracioso si lo vemos de alguna manera más relajada. Personas que son muy nobles y muy buenas y muy generosas en épocas navideñas y el resto del año son tacaños, codos o rácalas, según como les quieras decir. Es un poco extraño. Bueno, vamos a verlo de esta manera. No es que sean tacaños todo el año, es que están ahorrando para su generosidad de diciembre. Pues bien, esto es lo que quería comentarles sobre el tema. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con otros temas también muy interesantes en el ámbito social. Alanis Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alanis. Teléfonos de contacto 8882-1234 y 811-0111-393. Alanis Business Center. En Elite Top Hair Salon ofrecemos alaciado permanente con un 20% de descuento. Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias anti-estrés. Nelly Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 83 58 38 08. Ahorra y gana en combustible usando EF-TAPS, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanelli Humpreys. Para mayores informes al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo eftabsmty@gmail.com.
Y estamos de regreso aquí en Gozarte, el gozo del arte, con su anfitrión Guillermo Quijano. A Darío Duarte lo tenemos en cabina. Y a Efraín Gallardo, un besote donde estés. Un saludote. Nuestro querido productor, que no se pierde el programa y que ahorita por diligencias se anda moviendo. Él siempre está buscando la manera de darle calidad a su público. Y bueno, tenemos un aniversario. Resulta que un día como hoy, pero de 1893, estamos hablando de 1893, en Nueva Zelanda fue la primera vez en la historia humana, en toda la historia, que la mujer tuvo voto en una elección nacional. Propiamente podríamos decir la primera vez que la mujer votó. Les recuerdo, querido público, que hace un par de siglos el tema del voto de la mujer era un tema bastante controversial. Por un lado, hablando de hombres, había muy pocos hombres que estaban de acuerdo en que la mujer votara. La mayoría de los hombres, especialmente de la clase política, consideraban que el voto de la mujer era algo ridículo, innecesario. Nunca íbamos a elegir como candidata a una mujer. La mujer era demasiado emocional. La política debía pensarse con raciocinio. La mujer no tenía la capacidad intelectual para elegir a un buen candidato. Por otro lado, algunos, inclusive de los que estaban a favor del voto de la mujer, tenían razones no muy correctas. Sí, que voten las mujeres. Es un sector votante más y es un sector bastante fácil de manipular. Basta con que les ofrezcamos algunas despensas o algunas máquinas, algunas macetitas incluso con flores, y con eso bastará para que tengamos su voto. Estaban muy equivocados, ¿verdad? ¿O no? Digo, no es que solo las mujeres voten por alguien porque les da una despensa o una macetita con nochebuenas. Me acuerdo mucho hace años, no voy a decir nombres, pero en Guadalupe andaban regalando macetitas con nochebuena con una notita que decía que votaras por él. Es increíble cómo vendemos nuestro voto por cuestiones tan nimias, tan insignificantes. Digo, claro, hay personas a las que una despensa les hace bastante falta. Sí, pero a ver. Va así, a como yo lo estoy viendo. Tú eres un servidor público, ¿no? Si eres servidor, significa que sirves. ¿A quién? Eres un servidor público, sirves al público, ¿sí? A como yo tengo entendido, cualquier clase de mandatario, dígase gobernador, dígase alcalde, dígase presidente, tiene la obligación en sus funciones de servir al pueblo. Voy a repetir esto que ya había dicho antes, para que entre bien en las cabecitas. El pueblo no trabaja para el gobierno trabaja para el pueblo. Ergo, el presidente no es el jefe de la nación, es un servidor de la nación. Ergo,
el jefe es el pueblo. Y en todo trabajo que yo conozco, cuando el jefe necesita algo, el empleado lo hace. Claro, el jefe debe poner los recursos. Lo hacemos. Se llaman impuestos. Inclusive impuestos varios como el IVA, el predial y muchos otros, la tenencia, que tengo entendido, dicen por ahí que es el último año que se va a pagar tenencia. Esperemos que el próximo año no nos digan lo mismo, que se tuvo que cobrar tenencia otra vez por falta de fondos públicos, que es una posibilidad. Sin embargo, yo he de decir, para que la gente lo sepa, que el cobro de la tenencia es anticonstitucional e ilegal. Porque aquí va un poquito de historia. Cuando se iban a hacer los Juegos Olímpicos aquí en México, que se necesitaba construir un estadio olímpico, fue cuando se les ocurrió la idea de la tenencia. Y estaba estipulado como tal en el documento que la tenencia sería un impuesto temporal y transitorio con un fin específico: la construcción del estadio. Estamos hablando de que las Olimpiadas en México fueron, ¿cuándo, Darío? En el 60 y qué, 68 o 72. Ah, sí, ese fue el mundial. 68. El 68. Hace casi 50 años, 49 años. No fue ni temporal, ni transitorio, ni se usó únicamente con un fin específico. Por lo cual, la tenencia no debería haberse pagado ni siquiera este año, si nos vamos a la Constitución y a la legalidad. Es más, hace 48 años que no debía pagarse. Hace 49 años que ya no debía estarse pagando. Pero lo seguíamos haciendo. Y este es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. La gente protestaba, se molestaba, no quería. Sí, pero lo hacía. Porque papá gobierno lo mandaba. ¿Y qué pasa? Que si la gente se hubiera puesto realmente de acuerdo y le hubiera dicho al gobierno: no, tú nos pusiste esa condición temporalmente, transitoriamente y con un fin específico. Ahora cumple. Llevarían 49 años sin pagar tenencia. Y solo por mero ejercicio hagan el cálculo de cuánto dinero han gastado en los últimos 49 años de tenencia. Digo yo, ¿no? Y hay muchas cosas que el pueblo deja pasar porque el gobierno lo manda, porque tenemos la idea equivocada de que gobierno manda. Y gobierno no manda, gobierno sigue mandatos. Eso no se arregla con una despensa cada 6 años. O cada 3 si eres municipal. Eso no se arregla con un mes o 2 de campaña. No puedes en 2 meses de campaña darle al pueblo lo que va a necesitar por los próximos 6 años. Si viéramos tantos movimientos que se hacen financieramente, México no es un país pobre. No lo es. Como país, no.
Si el país no es pobre, ¿por qué el ciudadano sí? Es una pregunta de reflexión que hago. Y vemos cómo un tema nos llevó a otro nuevamente, porque todo está conectado. Exhorto a todos los candidatos, los presidenciables y todos los candidatos de cualquier partido político, de cualquier puesto público, de aquí en adelante, aún así sea para la comisión de funerarias. Es una comisión muy útil. Hago el exhorto, la invitación a que esto que estoy diciendo, esto lo saben y lo dicen, pero solo lo dicen durante la campaña o durante los discursos. Toda palabra que no va acompañada de una acción es vacía, es vana, es inútil. Es aquí en este punto donde invito al pueblo a que se quite el miedo y a que tome las riendas de su verdadera responsabilidad, de su auténtico cargo. El mandatario no es el gobierno, es el pueblo. Ya saben que no es este programa orientado a los tintes políticos, pero sí a los tintes culturales y a los tintes sociales. Y realmente este punto de la política entra mucho en el ramo cultural, porque nos define culturalmente. Y entra muchísimo en el ramo social. ¿Por qué? Porque esas decisiones son las que nos afectan. Yo no me jacto de saber mucho de política. Realmente no. Realmente no sé tanto de política. Pero sí sé ciertas cosas. Sí sé lo único que necesito saber. Que el gobierno trabaja para el pueblo. En teoría. Porque eso es lo que sabemos y otra cosa es la que percibimos. ¿Sí? Y cuando lo que se sabe o lo que se conoce no coincide con la realidad que percibes, algo malo está pasando. Así que yo exhorto a nuestra querida audiencia que tomen las riendas de su deber cívico y no se limiten solamente a participar votando. El ciudadano debe estar siempre activo y siempre atento, no solo durante las elecciones. No importa que no sepas mucho del tema. Si algo te convence o no te convence, ya estamos partiendo de un punto muy importante. Si algo se te prometió y no se te cumplió, ya estamos partiendo de un punto sumamente importante. Y ya es un patrón. Sabemos que las promesas no se cumplirán. Y ya no nos importa. Solo nos importa lo que nos vayan a dar durante la campaña. Yo creo que el voto de una persona, de cualquiera, vale más que una despensa. Mucho más que una colcha. Y sin despreciar al reino vegetal, mucho más que una nochebuena. Ups, lo siento si arruiné la entrega de Nochebuenas en los próximos días.
Y tanto dinero que se gastaron en eso. Qué mal, siempre yo regándola. Pero bueno, los exhorto también a que nos acompañen nuevamente la próxima semana con más de Gozarte, el gozo del arte. Pantagruel Producciones presentó. Alianza Cultural México-China AC presentó.